Buenos días, tardes, noches, a la hora que sea que estés escuchando este podcast. Queremos darte la bienvenida al podcast Viviendo en la Matrix. Yo soy Andrés Felipe Guerra Jiménez, hoy me encuentro en la compañía de mi novia. Hola. María Adelaida. Bueno, empecemos. Pues la verdad, no le habíamos dado la oportunidad a la película, ninguno de los dos, en todo este tiempo que ha sido una película de la que se ha hablado tanto, que hay tantos memes. Y la verdad, intuíamos los memes, pero nunca los entendimos a profundidad. Entonces, pues la verdad no puedo creer que nunca habíamos visto Matrix, o sea, pues como vivimos todos estos años sin verla, es como si hubiéramos estado literalmente dentro de la Matrix sin darnos cuenta. Total amor, yo me siento medio bruta por no haberla visto antes. Todo el mundo habla de Matrix, que era una película que cambió el cine, que era una locura filosófica, y yo pensaba como, debe ser otra película vieja de acción, pero no, esto es otra cosa. Sí, además en el año 99, o sea, casi del cambio de milenio, y lo loco es que aunque pasaron más de 20 años de la película, hay cosas que parecen súper actuales. Es como si los manes hubieran literalmente adelantado al futuro. Exacto, yo sentí eso también todo el tiempo, como si estuviéramos hablando del presente, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, del control de la información. Es hasta incómodo pensar que todo eso empezó por una película. Y bueno, para los que no sepan o nunca lo han visto, que ojalá sean pocos, no como nosotros, Matrix trata de este man Thomas Anderson, un programador que en la vida real es todo aburrido y rutinario, pero en el mundo digital es Neo, un famoso hacker, y todo cambia cuando empieza a sospechar que el mundo que conoce es una ilusión, una simulación creada por máquinas. Sí, cuando aparece Morfeo y le ofrece las dos pastillas, la azul y la roja, esa escena es una locura. Es súper simbólica, como el momento de elegir si quieres seguir dormido o despertar de verdad. Yo creo que en ese momento fue cuando dije, ok, ya entiendo por qué esta película marcó a tanta gente, porque no es solo ciencia ficción, es una metáfora gigante de la vida. Total. Es como que te das cuenta de muchas cosas que haces en tu día a día, no las eliges tú, sino que vienen impuestas del trabajo, el estudio, la forma de vivir. Entonces es como nuestra propia Matrix. Y sí, y me gusta como la película no te dice directamente que es real, te lo deja abierto, te hace dudar desde el principio, las tomas son frías, oscuras, todo tiene un tono verdoso, es como si te metiera visualmente en esa sensación de que algo no está bien. ¿Sí lo pillo? Sí, total. Desde que empieza con esa persecución de Trinity se siente como un sueño raro. Además me impresionó que para los 99 usaran esas cámaras giratorias, ese momento en el que ella salta y el tiempo se congela y la cámara da la vuelta, eso es increíble. Sí, increíble. Se llama Bullet Time. Fue una innovación tremenda para la época. Lo lograron con un montón de cámaras fotográficas puestas en un círculo que captaba el movimiento desde diferentes ángulos y luego lo juntaban digitalmente. Hoy eso se puede hacer con CGI, pero en ese entonces fue un experimento técnico brutal y el resultado muchísimo mejor. Y se nota que no es puro efecto digital, o sea, se siente físico, real. Los actores entrenaron durísimo. Leí que el coreógrafo fue un man asiático que había trabajado en pelis de artes marciales clásicas y eso explica por qué las peleas son tan limpias y geográficas y coreográficas como una danza. Sí, Yuen Wu Ping, el tipo fue el que hizo las coreografías de El Tigre y el Dragón. De hecho, al principio él no quería aceptar el trabajo porque no creía que Hollywood entendiera ese tipo de acción como la que él está acostumbrado.
pero cuando leyó el guión de Matrix aceptó, pues quién no lo haría, la verdad. Les hizo entrenar meses hasta el rodaje. Antes del rodaje, perdón, Keanu Reeves incluso tuvo una cirugía en el cuello y aún así siguió entrenando. Nada, eso explica el resultado. Cada pelea parece una coreografía perfecta, pero a la vez está llena de intención. No es solo pegar por pegar, es como si cada movimiento representara algo, una lucha interior. Y eso conecta mucho con el rollo filosófico, o sea, las peleas no son solo físicas, también son mentales. Es Neo peleando contra su propia idea de lo que puede o no puede hacer. Por ejemplo, cuando intenta saltar entre vicios y cae, es como la metáfora más clara del miedo a creer. Tal cual, Morfeo me dice, libera tu mente, y suena simple, pero en realidad es todo un proceso, porque uno mismo se pone límites. El Matrix no es solo por fuera, también está dentro de uno. Y me gusta que la película no se pone pretenciosa con eso. Te lanza esas ideas en medio de acción, disparos, persecuciones, y aún así te deja pensando. Y el ambiente ayuda un montón. Todo ese look cyberpunk, las gafas negras, los abrigos largos, las calles llenas de lluvia, los tonos verdes y grises. Es un mundo que se siente decadente, como si la humanidad hubiera perdido la esperanza. Sí, y lo curioso es que esa estética se volvió como un estándar en todas las películas de Hollywood después de Matrix. Todo el cine de ciencia ficción lo copió. Las tomas inclinadas, los reflejos en los vidrios, los espejos como metáforas. En fin, Matrix revolucionó. Total, los reflejos son brutales. En la escena donde Neo toca el espejo después de tomarse la pastilla roja y el espejo empieza a derretirse y cubrirle el cuerpo. Uf, esa parte me dio miedo y satisfacción a la vez. Es como el nacimiento literal de un nuevo mundo. Sí, esa escena es súper simbólica. Es como si él estuviera atravesando el espejo de la percepción. Yo lo veo así. Como dejando atrás la ilusión, y luego despierta en una cápsula llena de líquido, conectado a cables, viendo el verdadero mundo, un planeta destruido, dominado por máquinas. Pues yo me vuelvo loco. Ese contraste es impresionante. Pasas de un mundo con edificios, gente, luces, a un paisaje gris lleno de estructuras metálicas. Es casi como un choque emocional. Y ahí uno entiende que el mundo real no es bonito, pero al menos es verdadero. Sí, eso me encantó, la verdad. Es como una reflexión sobre el precio de la verdad. ¿Preferís vivir cómodo en una mentira o despertar y enfrentar la realidad aunque duela? Es una decisión súper compleja. Sí, total. Yo creo que por eso Matrix pega tanto, porque toca un miedo muy humano. ¿Qué tal y todo lo que creemos sea una simulación? Ay. Bueno, amor, y te juro pues que después de verla me quedé mirando el techo como media hora, la verdad, pensando. Tú mismo me viste. Sí, yo igual. Me sentí toda rara cuando me miré el celular después. Pues es que el nivel de control que muestran en la película con los humanos convertidos en baterías es fuerte. Y ahora con la inteligencia artificial, los algoritmos que saben lo que queremos, las redes sociales que nos controlan el pensamiento, eso ya no es ciencia ficción. Sí, literalmente. Es que Matrix se volvió casi profética. En el 99 nadie hablaba de eso, pero ahora todo es así, literalmente hoy la inteligencia artificial, vivimos conectados por las redes sociales, controlados por muchas cosas, muchos sistemas, y muchos ni se dan cuenta. Y algo que me impresionó mucho, la verdad, es cuando Neo despierta por primera vez fuera de la Matrix, todo calvo, lleno de cables,
Viendo esa especie de ciudad de máquinas gigantes, yo quedé frío, es como un renacimiento, literalmente. Sí, es como si hubiera nacido otra vez, pero en una realidad más fea, más posible. O sea, el man pasa de un apartamento con computador y la vida normal a una cápsula rodeada de millones de personas conectadas y todo el mundo controlado por máquinas. Esa imagen de los cuerpos enchufados me dejó mal. Sí, total, esa escena es durísima, pero muy poderosa. Además es la primera vez que vemos cómo se ve el mundo real de Matrix. Me gusta que ahí te cambia todo el color, ya no hay verde ni negro, sino tonos fríos, azules, casi metálicos. Es como si uno sintiera el frío de la verdad. Sí, eso no es casual, lo hicieron a propósito. En la matriz todo es verde porque representa ese código digital, esa ilusión, mientras que el mundo real todo es azul y gris como el acero. Es un contraste brutal. Y es tremendo cómo el cine usó eso para contarte la historia sin palabras, pues el cambio de escenas, de colores. Desde el color ya sabes si estás en la simulación o no. En ese sentido, Matrix fue pionera en el lenguaje visual de la ciencia ficción. Yo no sé si te diste cuenta, pero hasta el sonido cambia. En la Matrix todo suena más limpio, más artificial, mientras que afuera en lo now se siente como los ruidos, las máquinas, las chispas, las vibraciones. Es como si el sonido también se recordara que ahí sí hay vida. Sí, total. Y hablando de la nave, esa parte me encantó, aunque no la supiste decir, se llama Nabucodonosor. Todo este grupo que está con Morfeo tiene una vibra súper distinta, son libres, pero viven en un mundo que ya no tiene nada, son como los últimos humanos, pues imagínate vivir eso. Me encanta que no se presentan como héroes perfectos, cada uno tiene su carácter, sus miedos. Por ejemplo, Zipper, el man que después de traicionar, me parece una persona muy real. Él representa esa parte humana que extraña la comodidad. Sí, pues también hay que entenderlo, el tipo dice, sé que el filete no es real, pero igual sabe delicioso. Y ahí uno se queda pensando, claro, la verdad puede ser insoportable, pero ¿quién no querría una vida cómoda aunque sea una mentira? Pues Eso es lo más fuerte, es como un espejo de la vida moderna. A veces uno sabe lo que está haciendo, no lo llena, pero igual sigue ahí porque es más fácil cambiar. Es el equivalente a quedarse en la Matrix. totalmente, y bueno, volviendo a la historia, me encanta cuando Neo empieza a entrenar, esa parte es muy entretenida. Porque combina filosofía, acción, humor. Cuando Morfeo le dice, no pienses que puedes, sabe que puedes. Uf, eso es como de esas frases que te quedan sonando días. Sí, lo bacano es como lo muestran. En el entrenamiento, Neo empieza todo torpe, cayéndose, frustrado, y luego empieza a dominar las artes marciales. Es como si cada golpe fuera un paso más en el proceso de crecer. Sí, total, y las peleas ahí son una locura. De verdad parecen coreografías de danza. Además los encuadres son buenísimos. Siempre dejan ver todo el cuerpo, no hay cortes rápidos. Como en las películas de ficción modernas, se nota la precisión, el detalle. Sí, eso es lo que la hace pues como más real, más especial, más humano. Eso uno siente el esfuerzo. Me dio risa cuando Neo le dice, estás diciendo que puede esquivar las balas, y Morfeo responde, no te estoy diciendo que cuando estés listo no tendrás que hacerlo. Esa frase, wow. Sí, total, es una locura, la verdad. Y es curioso porque esa idea de no esquivar las balas es literalmente simbólica.
al final de la película Neo ya no las esquiva porque trasciende el miedo, se vuelve uno con el código, o sea, entiende la Matrix desde adentro. Y hablando de eso, la escena donde Morfeo salta entre los edificios y luego Neo lo intenta es tremenda, es una metáfora clarísima del salto de fe, es decir, el límite no está en el mundo, está en tu mente. Exacto, me encanta que la película te lo muestra visualmente. El man corre, salta, cae y el suelo se deforma como goma. Es un detalle visual pequeño, pero que significa un montón. Te muestra que las reglas se pueden doblar, que la realidad es flexible. Ay, eso es chistoso porque esa idea de que la realidad es maleable ahora la usa todo el mundo para motivarse, crea tu realidad, libera tu mente, vive despierto, todas esas frases vienen de Matrix. Sí, tal cual, se volvió parte del lenguaje moderno, hasta los memes de tómate la pastilla roja nacieron de ahí, Sí. apenas los estamos entendiendo. Y eso tiene un doble filo porque hay gente que se lo toma muy literal y termina usándolo como símbolo político o de conspiraciones, pero la esencia original es filosófica, cuando cuestiona la percepción, no las instituciones. Sí, es una película que habla más de cómo pensamos que lo que creemos y eso lo hace tan poderosa. Bueno, y hablando de poder, los agentes me parecen un acierto total. Estos tipos son como los antivirus del sistema. Sí. Como me da risa pero también miedo, o sea, siempre con el mismo traje, la misma cara fría, sin emociones. Sí, en especial el agente Smith. Qué personaje tan inquietante. O sea, me encanta cómo habla, con ese tono de desprecio hacia los humanos, cuando dice que los humanos son como un virus. Uf, da escalofríos. Esa escena es buenísima, la verdad, de las que más me gustó. Está torturando a Morfeo y le dice algo como: ustedes los humanos se multiplican y consumen todo, son una plaga. Y lo peor es que uno no puede negar que tiene razón. Sí, da rabia aceptarlo, pero sí, nosotros mismos somos los que destruimos el planeta, contaminamos, sobrepoblamos, la máquina solo aprende de nosotros. Y de ahí entra otro nivel de lectura. ¿Qué tal que las máquinas no sean los malos, sino el resultado lógico de nuestros errores? Eso mismo pensé. Es como si el sistema hubiera evolucionado más allá de nosotros, pero manteniendo nuestras contradicciones. Y eso también se refleja en Neo. Él es mitad humano, mitad máquina simbólicamente, vive entre los dos mundos, es el elegido porque puede moverse dentro del código pero mantener su humanidad. Y eso se nota en su transformación. Al principio no cree, en duda, se asusta, pero poco a poco va entendiendo. Es un viaje interior más que una historia de acción. Exacto, es casi como una película espiritual disfrazada de ciencia ficción. Y eso es lo más bacano, que la puedes disfrutar por las peleas, los efectos, las escenas de acción, pero también te deja pensando en cosas profundas. Y a nivel técnico, amor, pues Matrix fue un antes y un después. Usaron cámaras nuevas, mezclaron animaciones digitales con efectos prácticos. Con un presupuesto que para esa época fue de unos 63 millones de dólares y recaudó más de 460 millones de dólares. Fue un éxito descomunal. ¡Ah, wow! Y eso sin tanta tecnología como la de ahora, es impresionante. Además, los actores no eran súper famosos todavía. Keanu Reeves era conocido, pero Matrix lo convirtió en un ícono. Keanu Reeves se llama, amor. Sí, bueno, total, lo que más me gusta es que no se sintió como una película de superhéroes. Neo no nace poderoso, sino que se lo gana, aprende, se cae,
duda, se levanta, eso la hace más, como más humana. Sí, eso hace que me identifique con él. Y creo que por eso la historia sigue tan viva, porque todos en algún momento somos Neo, tratando de entender qué es realidad y qué no. Amor, y la parte final me dejó pensando, pues me dejó pegada en el asiento, o sea, todo ese rescate de Morfeo, Neo, entrando con Trinity al edificio, los tiros, el helicóptero, no podía ni parpadear. Sí, uff. Ese momento es el cine puro, literal. Desde el montaje hasta el sonido. Es como si todo lo que te habían preparado en la película explotara ahí. Las tomas en cámara lenta, el bullet time, con las balas pasando, las paredes rompiéndose. Pues es una locura, es impresionante. Y la música, amor, wow. Esa mezcla de electrónica con los coros casi religiosos, se siente épico, pero también muy raro. Como si estuvieras presenciando algo entre lo humano y lo divino. Total, y además esa escena del helicóptero es increíble. Neo agarra el cable, Trinity cae, y cuando el helicóptero choca contra el edificio, el vidrio se ondula como agua antes de explotar. Ese efecto visual para 1999 me imagino que fue súper revolucionario. Yo grité cuando vi lo del vidrio. Y lo más loco es que a pesar de todo, se despliegue de efectos. Lo que más me pegó fue la relación entre Neo y Trinity. Siento que ahí la historia se vuelve emocional, no solo mental. Sí, Trinity es clave, ella es quien más cree en Neo, incluso antes de que él mismo, hay una parte donde el oráculo le dice que se va a enamorar del elegido, o sea, y cuando Trinity le dice eso a Neo, al final, me puso la piel de gallina. Sí, amor, esa escena me encantó, porque es literal el amor que revive. Cuando ella le dice, porque te amo, y él abre los ojos, no sé, es poético. Es como si el amor fuera lo único que trasciende incluso en la simulación. Eso me pareció brutal. Es la idea de que la fe, el amor, la voluntad humana pueden romper cualquier sistema y va muy arraigado a nuestros tiempos modernos. Neo deja de ser un humano que pelea contra las máquinas y se convierte en algo más. Se conecta con el código, ve el mundo en verde, como si pudiera leer la Matrix. Esa escena, cuando se ve todo el código corriendo por detrás de los enemigos, es preciosa. Me gusta que no te lo explica con palabras, simplemente lo muestra y tú entiendes que Neo ya comprendió todo. Sí, justo después, cuando el agente Smith le dispara y Neo se levanta sin esfuerzo, detiene las balas con la mano, pues ese momento es historia del cine, marica. Yo quedé como que es como si ese momento él se convirtiera en una especie de dios digital, literal. Exacto, literalmente, es el punto en el que deja de actuar desde el miedo, y eso es lo que la película te enseña. Cuando dejas de temerle al sistema, ya no puede controlarte. Eso me parece una enseñanza increíble, porque uno siempre tiene miedo a fallar, miedo a salirse del camino, a no cumplir las expectativas, pero cuando te das cuenta de que todo eso son construcciones mentales, todo cambia. Y eso conecta con lo filosófico. La peli tiene muchas referencias al mito de la caverna de Platón, a Descartes, al pienso, luego existo. Es la misma idea. ¿Cómo saber si lo que percibimos es real o no? No hay forma. Sí, también tiene un momento de simbolismo religioso. Morfeo es como es como un profeta. Pues Neo es como casi un mesías. Él elige que viene a liberar la humanidad
Todo eso está mezclado con la filosofía y tecnología. Y lo más bacano es que no se siente forzado, es una mezcla perfecta, la ciencia ficción se vuelve un lenguaje para hablar de la existencia. Amor, a mí me encantó que al final Neo destruyó la Matrix, ni mató a todos. Pues no la destruyó ni mató a todos, simplemente entiende cómo funciona y la domina. Eso es como si dijera, no puedo escapar del sistema, pero sí puedo cambiarlo desde adentro. Sí, eso es buenísimo porque si lo pensás en la vida real pasa igual literalmente. No siempre puedes huir del sistema, del trabajo, del gobierno, de las redes, pero puedes entender cómo funciona y aprender a no ser un esclavo de eso. Exacto. Matrix no te dice salte del sistema, sino despierta dentro de él. Es más profundo porque es como una rebelión, es una conciencia. Y también me encantó cómo termina, Neo hablando por teléfono, diciéndole a la Matrix que va a mostrarle al mundo lo que pueden ser y luego saliendo volando. Ese cierre es demasiado poderoso, la verdad. Sí, es como una promesa, una declaración de libertad. Me dio hasta esperanza, como si dijera, todavía hay algo humano que se puede controlar. Y visualmente, qué final tan bien logrado. Esos créditos verdes cayendo como código ya se volvieron icónicos. No hay nadie que vea eso y no piense en Matrix, es su esencia. Sí, total. Y sabes que me parece lindo, amor, que aunque es una historia futurista, lo que realmente importa no es la tecnología, sino el ser humano, su capacidad de elegir, de despertar, de amar. Sí, creo que eso es Matrix. Sigue siendo tan actual. No es una película sobre computadoras, sino sobre libertad. Y eso nunca pasa de moda. Además, después de verla, uno empieza a mirar el mundo distinto. O sea, ya salí como más consciente de todo, del celular, del tiempo en redes, de lo que consumo. Es como si hiciera una limpieza mental. Sí, totalmente. Yo también estuve un rato sin mirar el celular, como desconectado, pero a la vez pensativo, como tratando de entender si nosotros ya estamos dentro de nuestra propia Matrix. Y de alguna forma sí lo estamos. Cada pantalla, cada algoritmo, cada filtro es una versión de la realidad. Lo loco es que nosotros somos los que la alimentamos. Eso es lo más irónico. En la película las máquinas controlan a los humanos, pero en la vida real nosotros alimentamos las máquinas con nuestros datos, nuestras emociones, nuestros gustos. Les enseñamos a conocer mejor que nosotros mismos. Y eso da miedo, porque si la Matrix de la película era una simulación perfecta para mantenerte tranquilo, las redes hacen lo mismo, te muestran lo que quieres ver para que no te cuestiones. Sí, amor, eso es exactamente lo que más me dejó pensando, que el control hoy no necesita cables ni cápsulas, solo conexión constante. Y que despertar no es destruir el celular ni vivir en una cueva, sino cuestionarte, entender todo lo que ves, tiene una intención detrás. Exacto, ser conscientes, esa es la verdadera pastilla roja. Y ¿sabes qué es lo más bonito? Que la vivimos juntos. Porque siento que esta película te cambia la forma de ver el mundo y compartir eso con alguien es como despertar de la Matrix, pero en pareja. Sí, amor, totalmente. Creo que nunca había sentido tanto después de ver una película. Es como si me hubiera dejado con 1000 preguntas y 0 respuestas, pero en el buen sentido. Sí, es como si necesitáramos respuestas, solo seguir preguntando. Y sí, así es la vida, ¿no? Siempre tratando de entender qué es real, qué elegimos,
que nos imponen, pero al menos ahora sabemos que tenemos opción de elegir qué camino seguir. Sí, que el amor y la fe y la conciencia son lo único que realmente nos saca del modo automático. Exacto, y si algo me deja Matrix es eso, que la libertad empieza en la mente. Y la realidad, más que algo externo, es una decisión interna. Bueno, amor, creo que oficialmente despertamos. Sí, ya no hay vuelta atrás, las pastillas rojas están tomadas. Y lo mejor es que no hay que destruir la Matrix, solo aprender a vivir conscientes dentro de ella. Exacto, así que si alguien está escuchando esto, pilas, miren bien su alrededor, pueden que estén más conectados de lo que creen. Y si no, pues tómense un descanso del sistema, vean Matrix, súper recomendada, y después hablamos. Esto fue Entre la Matrix y la Realidad. Un podcast para pensar, sentir y tal vez despertar un poquito de la realidad. Gracias por escucharnos y recuerden, la realidad está allá afuera, solo hay que atreverse a verla.